Hola, soy Carolina Paulazo, médica especialista en diagnóstico por imágenes. Voy a presentar un caso clínico imagenológico para FARDIT en el área de cabeza y cuello. El caso que voy a presentar es del Hospital Córdoba. Este es un paciente de sexo masculino de 24 años de edad, que el motivo de consulta es que luego de un accidente en moto presenta plejía completa del brazo derecho, omalgia y subluxación de hombro. Al paciente se le realiza una resonancia magnética focalizada en el plexo braquial, donde se observa a la izquierda un corte coronal, consecuencia con supresión grasa, y a la derecha un corte axial, consecuencia FATSAT, donde se observa en topografía de las raíces C7, C8 y T1, imágenes hiperintensas que muestran íntimo contacto con el cordón medular y que se extienden hacia el receso lateral derecho. Dichas imágenes son sugestivas de pseudomeningocele. Además se observa tenue hiperintensidad de señal de los músculos paraespinales derechos, sugestivo de denervación. A la derecha tenemos un corte sagital en secuencia T2, donde vemos en topografía de las raíces de C7, C8 y T1 las imágenes de aspecto líquido en topografía de los agujeros de conjunción sugestivas de pseudomeningocele. En la imagen a la derecha adyacente se observa una reconstrucción 3D donde vemos las imágenes sugestivas de pseudomeningocele. Además observamos en los cortes siguientes, a la izquierda tenemos un corte coronal, consecuencia con supresión grasa, donde observamos engrosamiento y cambios de la intensidad de la señal en el tronco superior del plexo braquial y de sus divisiones. Adyacente tenemos un corte axial con supresión grasa, donde observamos engrosamiento y cambios de la intensidad de la señal del tronco superior. Acá tenemos a la izquierda un corte sagital en secuencia T2, donde podemos visualizar en rojo la clavícula, en azul la primera costilla, y esta es la región que debemos identificar para localizar el plexo braquial. Arriba a la derecha vemos unos cortes que están ampliados, consecuencias con supresión grasa, donde vemos el tronco superior engrosado hiperintenso, y en la imagen de abajo identificamos la clavícula que está en rojo, la arteria axilar con su vacío de flujo que está en verde y las divisiones que están superiores a la arteria axilar en azul. Las mismas se encuentran engrosadas y con cambios de la intensidad de la señal. En los cortes más inferiores vemos cambios de la intensidad de la señal en los músculos del hombro derecho, que se muestran hiperintensos en secuencia con supresión grasa. Tanto lo observamos en el corte axial comparando con el lado contralateral, como en el corte coronal, que es más sutil. Comparando con el contralateral, observamos una ligera hiperintensidad de señal en secuencias con supresión grasa. Esto es sugestivo de denervación. El diagnóstico fue lesión del plexo braquial pre y posganglionar. Para poder realizar el diagnóstico de lesión del plexo braquial pre y posganglionar, es recomendable realizar un pequeño repaso anatómico, así poder identificar los diferentes segmentos del plexo braquial y poder realizar un diagnóstico adecuado. Vamos a hacer un pequeño repaso anatómico del plexo braquial. El plexo braquial se origina a partir de 5 raíces, C5, C6, C7, C8 y T1, y se extienden desde el cuello hasta la axila atravesando espacios contiguos. Vemos en el gráfico a la izquierda una línea punteada a nivel del foramen neural que divide la región preganglionar de la posganglionar. Vemos a nivel de la región preganglionar las raíces ventrales, que son motoras y que son anteriores, y las dorsales, que son posteriores y son sensitivas. Además, visualizamos el ganglio de la raíz dorsal en la raíz
dorsal que se visualiza como un engrosamiento focal. En el gráfico adyacente a la derecha, este gráfico nos muestra que debemos identificar como punto de referencia la primera costilla. Esto nos sirve para poder identificar la raíz C8 y T1, donde C8 está por encima de la costilla y T1 por debajo. Vamos con la primera pregunta. El plexo braquial se forma de las ramas primarias ventrales de los nervios espinales que se originan en los segmentos cervicales de A, C1, C2, C3, C4, C5, B, C3, C4, C5, C6 y C7, C, C5, C6, C7, C8 y T1, D, ninguna es correcta. La correcta es C, C5, C6, C7, C8 y T1. Una de las cosas que dijimos que tenemos que tener en cuenta como reparo anatómico es la primera costilla, que es un marcador útil para A. Reconocer raíces C5 y C6. B. Identificar raíces C8 y T1. C. Reconocer ramas terminales. D. Ninguna es correcta. B es la correcta y nos sirve la primera costilla para identificar raíces C8 y T1. Recordar que C8 está por arriba de la costilla y T1 por debajo. Otro de los reparos anatómicos que tenemos que tener en cuenta es el triángulo interescalénico, que está formado por el músculo escaleno anterior y medio, donde lo visualizamos en gráfico a la izquierda. Este triángulo contiene los troncos y la arteria subclavia que se encuentran en rojo, y siempre estas estructuras se encuentran por encima de la primera costilla. En el gráfico a la derecha vemos que más allá del margen lateral de la costilla y posterior a la clavícula se encuentran 3 divisiones anteriores y 3 posteriores que tienen una apariencia apilada y permanecen superior a la arteria axilar, que es el círculo rojo. Vamos con una pregunta. El triángulo interescalénico contiene A. Divisiones y arteria axilar. B. Troncos y arteria subclavia. C. Ramas terminales y arteria axilar. D. Ninguna es correcta. La respuesta correcta es B. Troncos y arteria subclavia, y recordar que estos están encima de la primera costilla. Otro reparo anatómico que tenemos que tener en cuenta es más allá del margen lateral de la primera costilla y posterior a la clavícula. En este lugar hay A. 3 divisiones anteriores y 3 posteriores. B. Las divisiones tienen una apariencia apilada. C. Las divisiones permanecen superior a la arteria axilar. D. Todas son correctas. La respuesta es D. Todas son correctas. En el gráfico arriba a la izquierda vemos un corte sagital a nivel de la apófisis coracoide, que es otro reparo anatómico que tenemos que tener en cuenta, y ahí vemos la apariencia en el corte sagital de los cordones y la arteria axilar, que está adyacente, que se asemejan a la huella de una pata. En el gráfico adyacente a la derecha se observan las ramas terminales principales, que tienen una relación típica con la arteria axilar, y la identidad de cada nervio se puede confirmar siguiendo las ramas distalmente. A nivel de la apófisis coracoide, que tenemos como punto de referencia, como reparo anatómico, podemos tener A. La apariencia de los cordones y la arteria axilar en el corte sagital, que se asemeje a una huella de pata. B. La apariencia de los cordones y arteria axilar en el corte sagital, que se encuentren apiladas. C. Los cordones y arteria axilar no tienen una apariencia característica. Y la respuesta correcta es: la apariencia de los cordones y la arteria axilar en el corte sagital se asemeja a la huella de una pata. Vamos con la siguiente pregunta. El plexo braquial se divide en segmentos. Ellos son: A. Raíces, troncos, divisiones, cordones y ramas terminales. B. Troncos, cordones y divisiones.
C, nervios periféricos. D, ninguna es correcta. La correcta es raíces, troncos, divisiones, cordones y ramas terminales. Recordar que son 5 segmentos o 5 porciones. Una vez realizado el repaso anatómico, vamos a hablar un poco de lesiones traumáticas del plexo braquial. Las lesiones del plexo braquial son devastadoras y pueden provocar discapacidad funcional y estética y dolor crónico, por lo que el diagnóstico y el tratamiento oportuno son muy importantes. Y hay que tener en cuenta que en pacientes que han sufrido un politraumatismo, siempre recordar no solo diagnosticar las lesiones que son potencialmente mortales, que tienen prioridad, sino también recordar que puede haber lesiones nerviosas subyacentes. Las lesiones traumáticas del plexo braquial pueden ocurrir en recién nacidos o en adultos. En recién nacidos ocurre en el 0,2% y las causas son controvertidas. Se cree que son por tracción, compresión, rotura vascular o causas inflamatorias. La distosia de los hombros o la impulsividad de expulsar los hombros del feto después de la salida de la cabeza es una de las causas y el punto de lesión generalmente supraclavicular a nivel del nervio espinal, raíces o troncos. En cambio, en adultos ocurre en traumatismos cerrados de alta energía o traumatismo penetrantes. Generalmente las colisiones de motocicletas se asocian a lesiones del plexo braquial o también se podrían ver en complicaciones quirúrgicas donde podríamos tener una laceración, una lesión por compresión o en lesiones por arma de fuego, que estas pueden ser directas por una lesión penetrante o secundaria o pueden ser secundarias a una onda expansiva. La técnica de elección para estudiar el plexo braquial es la resonancia magnética, ya que tiene una alta resolución en el estudio de los nervios periféricos y el contenido del canal espinal. Las secuencias que se utilizan son T1, ya que es más anatómica, T2 y secuencias con supresión grasa, que son más sensibles a detección de patologías. También podemos utilizar T1 con supresión grasa y contraste en caso de sospecha de patologías inflamatorias, tumorales o traumáticas en fase aguda. Las indicaciones en general son por patologías traumáticas o no traumáticas. En el caso de las no traumáticas tenemos las neoplasias, la fibrosis y los síndromes del opérculo torácico. Cuando estudiamos lesiones del plexo braquial y una vez identificada la topografía de la lesión del plexo braquial, que estas pueden ser preganglionares y posganglionares, según donde esté ubicada la lesión son las estructuras que debemos estudiar. En el caso de tener una lesión preganglionar, vamos a ver el cordón espinal, las raíces nerviosas y la musculatura paraespinal posterior. En caso de lesión del plexo postganglionar, vamos a estudiar el plexo braquial y los tejidos subyacentes. Es importante diferenciar lesiones pre de postganglionares porque son diferentes los tratamientos. En general, las lesiones preganglionares no son reparables. Las lesiones postganglionares, en cambio, sí son reparables. Acá tenemos un cuadro comparativo donde nos marca los hallazgos directos e indirectos de lesiones pre y postganglionares. En los hallazgos directos de lesiones preganglionares podemos tener hiperintensidad de señal en T2 en el cordón medular a nivel de la injuria, podemos tener discontinuidad de las raíces anteriores o posteriores y podemos tener una apariencia expandida de la raíz nerviosa. Y los signos indirectos son el pseudomeningocele y la denervación de los músculos paraespinales. En cambio, en las lesiones postganglionares, los signos directos son la hiperintensidad de señal del nervio a nivel de la injuria, podemos tener discontinuidad del nervio, engrosamiento fascicular o pérdida de la arquitectura fascicular, y los signos indirectos son la denervación de los músculos distales. A la derecha tenemos el gráfico donde se ve la avulsión de la raíz ventral
y la formación del pseudomeningocele y la denervación de los músculos paraespinales izquierdos. Abajo tenemos la posibilidad de lesiones postganglionares en hallazgos como el engrosamiento del nervio y los cambios de la intensidad de la señal que se ven como una neuritis, la cicatriz perineural, la disrupción neural y la formación del neuroma. Entonces, las lesiones preganglionares, lo que podemos encontrar en el cordón medular es una contusión medular, puede haber edema, puede haber lateralización del cordón medular o en casos crónicos puede haber desplazamiento medular ipsilateral a la zona de la avulsión con un área de fibrosis intradural. Las raíces nerviosas pueden tener avulsión, tanto parcial como completa, puede haber un engrosamiento radicular, la formación de pseudomeningocele, que es la fuga del líquido cefalorraquídeo a través de un desgarro meningio. Esto ocurre porque la dura madre y la aracnoide son continuas con el epineuro del nervio y el perineuro externo en el ángulo subaracnoideo dentro del agujero neural. Además puede haber un pseudomeningocele sin avulsión y viceversa. La musculatura paraespinal posterior puede tener una denervación, en este caso vamos a tener cambios de la intensidad de la señal en los músculos paraespinales, en el caso de que esté afectada la rama dorsal del nervio espinal. Entonces, para repasar, estos son los hallazgos en resonancia de nuestro caso. Teníamos una imagen sugestiva de pseudomeningocele del lado derecho con desplazamiento del cordón medular, cambios de la intensidad de la señal de los músculos paraespinales derechos. No se lograba evidenciar correctamente las raíces ventrales ni dorsales. Estos son hallazgos sugestivos de avulsión de las raíces preganglionares. En el gráfico arriba a la derecha vemos la avulsión de la raíz ventral, la formación del pseudomeningocele y la denervación de los músculos paraespinales. Para ir concluyendo con una pregunta, ¿cuáles son los signos indirectos de lesión preganglionar? A. Pseudomeningocele. B. Avulsión del nervio. C. Engrosamiento de las raíces. D. Denervación muscular. E. A y D son correctas. La correcta es E. A y D son correctas. En el caso de lesiones postganglionares del plexo braquial, vamos a evaluar no solamente el plexo braquial, sino el tejido adyacente y la musculatura distal inervada por los diferentes troncos afectados. En el caso del plexo braquial, lo que podemos tener son cambios de calibre focal del tronco nervioso, pérdida de la arquitectura fascicular, discontinuidad fascicular, formación de neuromas, cicatriz perineural, anomalías en la intensidad de señal de los nervios y cambios abruptos del trayecto. Además podemos tener en el tejido adyacente edema y obliteración de los planos grasos y podemos tener también denervación muscular, que en este caso vamos a tener cambios de la intensidad de la señal en los músculos según la raíz afectada. Entonces, estas son las imágenes de nuestro caso, donde vemos engrosamiento de los troncos y las divisiones del tronco superior con cambios de la intensidad de la señal y cambios de la intensidad de la señal en los músculos del hombro derecho, en los músculos supraespinoso, subescapular e infraespinoso, hallazgos que son sugestivos de denervación, probablemente por una lesión postganglionar. Y entonces, ¿cuáles son los signos directos de lesión postganglionar? A. Engrosamiento del tronco nervioso. B. Pérdida de arquitectura o discontinuidad fascicular. C. Anomalía en la intensidad de señal nerviosa en resonancia. D. Denervación muscular. E. A, B y C son correctas. F. Todas son correctas. La respuesta correcta es E. A, B y C son correctas. Acá tenemos la clasificación de Seddon y Sutherland. En este caso, estas clasificaciones se dividen según la estructura lesionada. Seddon la divide en neuropraxia, asonopnesis y neuropnesis y Sutherland la clasifica en 5 grados.
Cuando la estructura lesionada es la mielina, se llama neuropraxia y la clínica es característica de una desmielinización segmentaria. En la axonopnesis, la estructura lesionada es el axón. Ese sería en el grado 2 de Sutherland. En el grado 3 tenemos una afección además del endoneuro. En el grado 4 tenemos una afección además del perineuro. En el caso de la neuropnesis, que es el grado 5 de Sutherland, tenemos ya afección del epineuro. Esto es importante, esta clasificación es importante para evaluar la afección nerviosa y para el tratamiento adecuado. Para el manejo de la plexopatía braquial traumática se requiere un enfoque multidisciplinario, una evaluación diagnóstica meticulosa, ya que el diagnóstico y la clasificación de la lesión son importantes para determinar el tratamiento apropiado. La mayoría de las lesiones son de bajo grado y se recuperan con tratamiento conservador. Las lesiones que son de grado intermedio curan con fibrosis leve y puede quedar un déficit funcional leve. Las lesiones de alto grado tienen recuperación baja o nula y se considera que requieren cirugía. En cambio, las lesiones que son preganglionares no se pueden reparar en el sitio de la lesión, aunque sí se puede tratar con el uso de un nervio más distal o una transferencia miotendinosa para preservar la función. Y para concluir, recordar que cuando realizamos un informe de una resonancia del plexo braquial debemos identificar las estructuras anatómicas que mencionamos como la clavícula, la primera costilla, la arteria axilar y subclavia, los músculos escalenos anterior y medio, la arteria subclavia y la arteria axilar, el cordón medular y el espacio extradural, para así poder identificar los diferentes segmentos del plexo braquial y poder realizar un correcto diagnóstico de lesión pre y postganglionar. Los objetivos de la presentación de este caso es identificar componentes del plexo braquial mediante puntos de referencia anatómicos, exponer signos directos e indirectos en imágenes de lesiones traumáticas del plexo braquial pre y postganglionar. Esta es la bibliografía. Muchas gracias por la atención. Quería agradecer a la licenciada Mariana Ferrer, que es quien realizó la resonancia de este paciente, y al doctor Claudio Javier Turco, neurocirujano, que colaboró con los antecedentes. Espero que le haya sido de utilidad. Muchas gracias. Gracias.